Bendiciones, estimados hermanos en Cristo, que la paz de nuestro Señor esté en cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a compartir un tema muy importante sobre la defensa de la fe, especialmente en este día, sobre el conocimiento de la fe. En la Iglesia Católica muchas veces hemos oído hablar de un nombre o de un tema llamado el concilio. ¿Qué es un concilio? ¿Cuándo se da un concilio en la Iglesia Católica? Pues hermano, hay que decirlo que dentro de la historia de la Iglesia, dentro de los 21 siglos de nuestra Iglesia, cabe recalcar que también circunstancialmente se han realizado 21 concilios. 21 concilios. Y el primero de ellos, bueno, sin contar este que vamos a reflexionar ahora, el concilio de Jerusalén. Este concilio se realizó en un momento de mucha dificultad, de mucho estira y encoge entre judíos y paganos. Porque sucede de que algunos dentro de los discípulos del Señor comenzaron a hablar cosas que no tenían que hablar. En esa oportunidad se realizó el concilio para resolver, para dar una respuesta sobre cómo se iba a realizar la situación de la circuncisión en los conversos o en las personas que no eran judías y estaban aceptando a Jesús, se estaban uniendo, digamos, ¿verdad? Estaban uniendo a los apóstoles. Y como se estaban uniendo a ellos, algunos querían imponerle la circuncisión, es decir, que a la fuerza se circuncidaran. Entonces, esa situación comenzó a traer una estira y encoge entre los apóstoles. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí usted va a encontrar lo que es o cómo fue el primer concilio. Capítulo 15, desde los versos 22 al 31. Vamos a reflexionar en esta oportunidad, no porque usted ahí despacio, detenidamente en su casa, lo puede leer desde el versículo 1. Casi todo el capítulo 15. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos se les entregaron una carta que decía: nosotros los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado sus vidas a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. Vea qué interesante. Aquí comienza a darse el desenvolvimiento, la respuesta que los apóstoles, los presbíteros decidieron. Es un concilio.
una reunión para deliberar, para oír, para escuchar, para discutir y dar una respuesta idónea, una respuesta, hermano, según el corazón de Cristo y el Espíritu Santo. Necesaria, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de estas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios. Hermanos, esto es lo que nos dice la Sagrada Escritura con respecto de cómo se dio aquella situación de resolver o para resolver esa dificultad. Ustedes saben que en una comunidad cristiana hay de todo, habemos de todo. Eso es un hecho, no hay duda. ¿Quién no puede dudar que dentro de buenos predicadores siempre habemos predicadores que metemos las dos patas? Hablamos cosas que no tendríamos que hablar, pues. Siempre hay líderes, catequistas, etcétera, que queremos imponer nuestros gustos, nuestras ideas y que se haga como nosotros querramos. Y en la iglesia, estimado hermano, no se puede realizar eso así. La iglesia tiene su propia jerarquía, sus normas de cómo ayudar a resolver grandes dificultades. Si en ese momento fue la situación de la circuncisión, que querían que a la fuerza los paganos, es decir, los venidos de Grecia, los griegos, los venidos de otros lugares, de Samaria, de los lugares que no eran judíos, no eran, ¿verdad?, de sus tribus, querían imponerle a la fuerza que también se circuncidaran. Y por eso se realiza ese concilio. Vea bien, siempre que la iglesia haga un concilio es para dar respuesta ante las dificultades, ante circunstancias que aparentemente se ven duras, feas de resolver, difíciles de resolver. Y la iglesia convoca, o el Papa, como el jefe, como el líder, el primero de la iglesia, convoca a todos los obispos del mundo, a su secretario, a las personas que tiene él cerca, a su alrededor, con las que él más cuenta, con las de más confianza, claro, todos tenemos personas de confianza, con las que les preguntamos, nos dejamos aconsejar, nos dejamos orientar. Y eso es lo que en su tiempo el apóstol Pedro, juntamente con los apóstoles y demás presbíteros, es decir, y demás sacerdotes, realizó. Pedro no tomó la batuta, no tomó a su antojo, a su decisión, una respuesta, sino que lo hizo en conjunto, en consenso, en comunión con los demás. Y de ahí sale un escrito que nos dice ahora que esa decisión fue tomada gracias al Espíritu Santo y nosotros, dicen ellos. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido la decisión. La decisión se toma en conjunto. La decisión se toma en armonía, bajo la luz del Espíritu Santo. No queremos imponerle otras cosas que no son idóneas, que no son buenas para ustedes. Que se abstengan nada más del adulterio, de la fornicación. Que se abstengan de no comer carnes inmoladas. ¿Vea?
lo inmolado a los ídolos y no comer sangre o comer animales que hayan sido estrangulados. Esa era la ley que dispusieron en aquel tiempo para que los paganos se sintieran más atraídos, más amados, más respetados y acogidos por la iglesia naciente de aquel tiempo. La iglesia en su momento, dije hace unos minutos, ha realizado 21 siglos, aparte de este de Jerusalén, que es bíblico, es bíblico. Cuando hay un problema en una comunidad, hay un problema, hay una situación, hay un evento grande que hay que hacer en la parroquia, el sacerdote como pastor, como párroco, convoca a su consejo para realizar una deliberación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Y eso, estimados hermanos, es algo que es bíblico, para no meterse en grandes problemas, en tomar decisiones que después me van a afectar a mí como sacerdote, a mí como coordinador, a mí como el apóstol Pedro lo pudo haber pensado. Él dijo, no, esto hay que hacerlo en consenso. Y utilizan hombres como Pablo y como Bernabé. Y luego envían otros hombres como Judas, llamado Barsabás, y Silas. Hombres prominentes, hombres inteligentes, hombres llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, hombres reconocidos y respetados por la comunidad también. Es decir, no se puede inventar en la perseverancia en la iglesia de poner a alguien sin experiencia, ¿verdad? Poner a alguien que no tiene mucho conocimiento, que no tiene, estimados hermanos, años, formación, educación doctrinal, pastoral y espiritual. Hay que conocer mucho, hay que saber para poder dar respuestas idóneas. De ahí donde viene también la iglesia y se ha encargado de sacar de la teología esta rama llamada apologética o apología, que significa defensa de nuestra fe, para defender nuestra fe cristiana, católica y apostólica. Tenemos que hacerlo con el espíritu de los apóstoles. Tenemos que hacerlo con respecto a la comunión de hermanos y en el Espíritu Santo. Cuidado, no decisiones personales ni particulares. No tomar decisiones a la ligera. Vean al Papa cuánto le están presionando, que quieren, incluso muchos sacerdotes, incluso obispos que son dentro de la iglesia, están en contra del Papa, desobedeciendo a la jerarquía, desobedeciendo a Cristo. No se dan cuenta que Él tiene la última decisión para realizar algo bueno dentro de la iglesia. O no decir sí ante tal tema. Muchos, si ustedes ven a otros grandes predicadores, dizque grandes predicadores, pero difamando, cuestionando, criticando al Papa, y quien no está con el Papa no está obedeciendo a Cristo, porque Cristo eligió a Pedro para que fuera su sucesor, y ahora el sucesor de Cristo se llama el Papa Francisco. No quieren que se vacune, cuestionándolo porque se ha vacunado. Quieren que dé permiso para que se casen los sacerdotes. Quieren que hayan sacerdotes mujeres, o es decir, sacerdotisas. En fin, que hay situaciones, hermano, difíciles de controlar, difíciles de realizar. Y el Papa, tranquilo, sobrio, sereno, no dice sí ni dice no. Está ahí, pensando, analizando, pidiéndole la luz al Espíritu Santo para tomar decisiones idóneas, correctas, y que no vaya a ser grandes problemas y graves posteriormente en la iglesia. Hermanos míos, es importante que nosotros conozcamos el por qué hay que
tomar decisiones despacio, respirar primero, pedirle al Señor la luz del Espíritu, paciencia, análisis, humildad, pero no lo hagamos a la ligera. Hay un problema en tu comunidad. Hay que pedirle a Dios que nos dé luz. Hay que convocar un consejito. En la comunidad sectorial, en la comunidad parroquial, hay consejos. No estamos hablando aquí de concilios grandes, porque no estamos hablando de un problema doctrinal. No estamos hablando de un problema grande y grave a nivel mundial, universal en la iglesia. Se puede hacer a través de un consejo, pero hay que hacerlo inteligentemente. En aquel tiempo, repito, el problema era la circuncisión. El problema era también que no se les tomaba en cuenta muchas veces a los inconversos, a los paganos. Y ellos estaban llegando a aceptar a Cristo, estaban llegando a recibir el bautismo. Y la respuesta posteriormente fue esa. Que los que venían de Grecia, los griegos, los paganos, pues no había necesidad de recibir la circuncisión, sino el bautismo nos introducía, los injertaba al pueblo nuevo de Dios, por ser bautizado en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recibían la unción del Espíritu. El Espíritu nos hace ser miembros a través del bautismo en la iglesia. Miembros del cuerpo de Cristo. Miembros de la iglesia universal, la iglesia católica. Por lo tanto, hermanos, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tratar de resolver los problemas a buenas, no a golpes, no a discusiones que lleven desacuerdos, rebeldías, porque ahí nacen también las herejías. Nacen también aquella palabra que se llama apostasía, los apóstatas, que reniegan de la fe, que murmuran de la fe, murmuran del Papa. El Papa, ¿por qué permitió esto? El obispo, ¿por qué hace esto? ¿Por qué toma decisiones así? Daña a la iglesia, daña a la jerarquía, daña a la comunidad. Cuidado, no critiquemos solo por criticar. Investiguemos antes de hablar. No te dejes llevar por lo que dicen las redes sociales, los periódicos. Esos noticieros, hermanos, son anticatólicos, son contrarios a nuestra fe, contrarios a la verdad de Cristo. Porque el mundo económico globalizado, económicamente hablando, está dominando toda esa esfera, toda esa alrededor, para irse en contra de la iglesia de Cristo. Estimados hermanos, no te dejes equivocar, no te dejes engañar. Cristo quiere que nosotros seamos personas sabias espiritualmente. Pidamos al Espíritu Santo de Dios. Pidámosle a la Santísima Virgen María, Madre del Señor, que interceda y que abogue para ser prudente como ella, para ser servicial como ella, humilde y obediente al mandato de Dios nuestro Señor, que se complace en hablarnos y dirigirnos a través de nuestro Papa, Papa Francisco, que es el representante de Cristo aquí en la tierra. Pidamos a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros para que no nos dejemos guiar por la carne ni nos tiremos como piedra en poza. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Su amigo y servidor, Marvin Corado, les acompañó en un nuevo tema de formación. Bendiciones para todos.